Muy buenas noches, hermanos, a todos. Vamos a abrir entonces el capítulo 10 del libro de Hebreos. Hermano, cabe hacer una aclaración, a lo mejor habría que haberla hecha al principio. Lo que estamos haciendo no es un estudio del libro de Hebreos. Un estudio del libro de Hebreos llevaría mucho tiempo, tal vez más de un año. Un estudio del libro de Hebreos es para hacerlo en un instituto bíblico o en un grupo de estudiantes. Nosotros somos la iglesia con distintos tiempos en el Señor, con distintos niveles de conocimiento. Para poder estudiar el libro de Hebreos hay que hacer muchísimas referencias al Antiguo Testamento, lo cual a los judíos les era muy familiar, pero a nosotros que no somos judíos no nos es familiar. Entonces llevaría muchísimo tiempo y sin duda costaría mucho asimilarlo. Lo que estamos haciendo en el temor de Dios es una consideración bastante sencilla del libro, donde tratamos de sacar alguna enseñanza para nosotros. Esto lo digo porque tal vez también alguna persona que lo pueda mirar por internet pueda pensar, bueno, un estudio de Hebreos es mucho más profundo. Realmente lo es, hay que hacer mucho trabajo sobre esto. Así que lo que tratamos es, con sencillez, tomar un pasaje de la palabra de Dios y sacar alguna enseñanza para nuestra vida. Hoy vamos a comenzar el capítulo 10. Y bueno, como ya lo dije muchas veces, es un libro de comparativo, está comparando la vida, en el Antiguo Testamento, la vida de los judíos, el antiguo orden de Dios para con el pueblo judío, y la vida nueva de Jesucristo. Y afirma 13 veces que Jesucristo es mejor, que es lo mejor para ellos, aunque les costaba mucho asimilar esto por tener 2000 años de tradición del judaísmo. Entonces entender que ya todo aquel ritual quedaba de lado y que solamente la confianza en la persona y en la obra del Señor Jesús era suficiente, para nosotros es muy sencillo de entender, para ellos no. Es la tradición de 2000 años, de toda su familia. Así que tantas veces insiste el autor de Hebreos que el Señor es mejor, que ellos no se desanimen, que ellos no se vuelvan atrás, que hicieron una buena elección. Recién nos leía Santiago, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Es la mejor elección que un ser humano pueda tomar, es acercarse a Dios en los días de su vida. Y bueno, acá lo compara una y otra vez. No vamos hoy a leer los primeros 10 versículos del capítulo, no porque no valga la pena, sino porque el capítulo es extenso y porque a lo largo de todos estos 10 versículos vuelve a afirmar comparativamente que el Señor es mejor. Por lo tanto, compara el antiguo orden, que muchas veces se habla de la ley que Dios le dio a Moisés allí en el monte Sinaí, es la que ellos se condujeron todo el tiempo. Bueno, como venimos mirando, la ley lo que hace con los pecados es cubrirlos. Y todos los años el sacerdote tenía que hacer el sacrificio por los pecados propios y los del pueblo. Y los cubría. La obra del Señor Jesucristo no se hace todos los años, fue una vez y para siempre. Y no los cubre, los quita. Y esto es muy importante, es un cambio muy grande entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es como si, dicho con todo respeto, tuviesen que renovar el alquiler todos los años. O sea, aquellos que hemos alquilado alguna vez sabemos de qué se trata, ¿no? Todos los años renovar el alquiler o cada 2 años, ¿cuándo me van a cobrar? Y uno vive con esa preocupación del alquiler todos los días en la cabeza. Y hermano, haber tenido la persona del Señor es como haberla comprado la casa. Ya no pagamos más alquiler, no hay que renovar más nada, es nuestro. Dice la palabra de Dios que todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es la tranquilidad de que ya no estamos en una cuenta de todos los años cubriendo los pecados, sacrificando un animalito. Bueno, esta vez fue el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado, lo quitó. Ya Dios no hace memoria de tus pecados y los míos. Decíamos que no solamente los del día de hoy, son los del pasado y son los del presente. Toda esa lista de pecados tuyos y míos fueron puestos en la cruz, una vez y para siempre. Hoy son cosas juzgadas. Cuando las cosas son juzgadas, significan que no se pueden volver a juzgar. Son cosas juzgadas, son cosas del pasado. Las cosas viejas, dice, bueno, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. De esto tratan los primeros 10 versículos. Así que volvemos a arrancar con una invitación, ya en la parte más práctica de la carta, de acá hasta el final, que el autor va a hacer en base a todas estas cosas que vino diciendo durante 10 capítulos. Verso 11, ya dejando la ley atrás, aquel pasado de sacrificio de animales, dice, pero estando ya presente Cristo.
pero estando ya presente Cristo. Ellos lo esperaron 2000 años. Ya está presente el Señor. Ya hay un sacrificio una vez y para siempre. Después de toda esta comparación dice, como verso 19, perdón, así que, hermanos, así que, expuesto que, dado que, todo lo anteriormente dicho, así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hasta acá nomás son 6 versículos. Así que, por todo lo que le vino argumentando a lo largo del libro, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Ya habíamos dicho que a este lugar los judíos podían entrar, el sumo sacerdote una vez al año, nada más. Nadie podía entrar ahí. Ahí estaba el arca del pacto solamente. Nadie podía entrar en ese lugar, sino el sumo sacerdote. El día que el Señor entregó su vida allí en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo tenía un grosor muy importante. Bueno, muchos de nosotros sabemos, se rasgó de arriba hacia abajo. Eso no se hubiese cortado, así tirasen una yunta de bueyes de cada lado, no se hubiese cortado, porque no se podía ver del otro lado de ninguna manera y quedar vivo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ese velo se abrió de arriba hacia abajo, símbolo de un camino que se abrió para entrar al lugar santísimo, que no es donde está el arca, sino es donde está la presencia de Dios. Esto no se hizo en un tabernáculo o en un templo, esto el Señor lo hizo en el cielo. Abrió un camino para vos y para mí a la misma presencia de Dios, donde nadie, absolutamente nadie puede habitar. Dice que Él habita en luz inaccesible. Nadie vio a Dios y vivió. Moisés le pidió ver al Señor, ver su rostro. Le dijo, Señor, yo quisiera ver tu rostro. Y dijo, nadie vio mi rostro y vivió para contarlo. Lo que vas a ver son mis espaldas. Entonces él se puso atrás de una piedra, de una peña, y pasó la presencia de Dios, proclamando el nombre de Dios, y él solamente vio la espalda. Así que hoy nosotros tenemos esta bendición de poder entrar a la misma presencia de Dios. Ya tenemos un sacerdote que no es de los judíos, que es el Señor, que es el que intercede, que es el que nos abre ese camino para llegar a la presencia del Padre, hermano. A veces cualquier dignatario de la tierra, para llegar hasta él hay que pasar un montón de controles y normalmente no recibe a la gente y muchas cosas más. Bueno, hermanos, acá hay una invitación que es la del versículo 2. Acerquémonos. Acerquémonos es una palabra nueva en el Nuevo Testamento, porque la palabra anterior en el libro de la ley es no se acerquen. No se acerquen. Cuando la gloria de Dios bajó sobre el monte Sinaí, estaba Moisés, estaba el pueblo, y le dijo Dios a Moisés, no se acerquen, porque van a morir. Ni algún animal, nadie se podía acercar. Había toda una manifestación de Dios sobre el monte Sinaí, y el mensaje era, no se acerca. Solamente subió Moisés, por la gracia de Dios lo permitió, subió al monte, tuvo 40 días, hasta recibir las tablas. Así que aquello que antes era inaccesible, hoy para nosotros es accesible, para vos y para mí. Pobres mortales, hablar con el dueño del universo. Te repito, hay grandes empresas donde jamás uno puede llegar a conocer al dueño. Normalmente hay algún representante, algo, pero al dueño nadie le vio jamás. Es más, a veces no se sabe ni quién es. Los dueños de las grandes fortunas a veces no se saben bien ni quién es, y si se saben, no reciben a nadie que no sea de su interés. Sin embargo, hermanos, nosotros, siendo nada, nos recibe el dueño del universo, que a la vez es tu Padre y el mío. Es tu Salvador y el mío. Entonces la palabra dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavado los cuerpos con agua pura. En otra versión dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confianza. Alguna vez un ciego clamaba al Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y medio lo querían hacer callar. Y el Señor dijo que lo hagan venir. Y el mensaje para él fue, ten confianza, el Maestro te llama. Ten confianza, el Maestro te llama. Y este mensaje hoy es para vos y para mí. Acerquémonos. Acerquémonos confiadamente, sin temor. En el libro de Esther, que se recuerda el primer intento de genocidio del pueblo judío, para acercarse al rey Asuero había que tener muchísimo cuidado. Esta historia de Esther, aquella chica judía que llegó al palacio del rey en aquel entonces, y ella, para poder interceder por el genocidio que se iba a hacer con los judíos, tenía que entrar a la presencia del rey. Pero si el rey no la llamaba para que ella entre, corría la posibilidad de que la matase. Y entonces el rey no me llamó. Y le dije, mira, entra a buscarlo porque si vos no haces, va a venir ayuda de algún lado, pero vos también vas a estar en problemas. Bueno, ella pidió que sus doncellas ayunen, todos se ayunen, y entró en la presencia del rey, sin ser llamada. Y por la gracia de Dios, el rey extendió el cetro en señal de favor, como diciendo, entra. Podía haber muerto. Y estamos hablando de Asuero, un mortal como vos y como yo, nada más que le tocó una posición muy elevada en el gobierno como a tantos mortales. Bueno, eso es lo que significaba entrar en la presencia de un rey. Corría la vida y que entraba por su cuenta. Sin embargo, hoy nos invita Dios a venir a vos y a mí, confiadamente, a un trono no de juicio, sino de gracia. Hay tronos que son de juicios. Cuando tenemos que ir a tribunales, bueno, yo estuve yendo últimamente, ¿no? Y no es grato para nada, especialmente cuando alguno tiene que escuchar su condena, tantas cosas más. Cualquier persona se llena de temor. ¿Por qué? Porque es un trono de juicio. De ahí se puede emitir su condena. Así que eso infunde temor en la mayoría. Sin embargo, nosotros no nos acercamos a un trono de juicio, nos acercamos a un trono de gracia, de abundante gracia. ¿Qué es esto? Favores inmerecidos para tu vida y para la mía, que no merecen otra cosa que tal vez ser expulsados de la presencia de Dios. Pero el Señor Jesús abrió un camino a través de su propia sangre, de su cuerpo, para que vos y yo hoy podamos entrar confiadamente a un trono, que es el trono de Dios, donde podemos hallar esa gracia para el oportuno socorro, que nuestra vida necesita tan a menudo, hermano. Con el pasar de los años nos vamos dando cuenta que necesitamos cada vez más a Dios. Porque con los años la fuerza va menguando, el cansancio se acumula, son muchas cosas. Cuando somos jóvenes tenemos vitalidad, muchas cosas las hacemos por nuestra cuenta, resolvemos, pero cuando nos vamos haciendo mayores, y bueno, ya nuestras fuerzas no son las mismas y los problemas nos golpean de otra manera porque hacen décadas que los problemas nos golpean, por lo tanto necesitamos más. Así como en algún momento de la vida alguno necesita un bastón. Y cuando era joven corría y saltaba, pero él necesita un bastón porque ese cuerpo está gastado. Bueno, con el alma pasa algo similar, hermano. Con los años necesitamos cada vez más al Señor. Y tenemos que ir una y otra vez en el día para encontrar ese socorro oportuno, porque nuestra debilidad se ha hecho cada vez más grande en todo sentido. Así que esta invitación es para vos y para mí. Acércate. Cuando Adán pecó, lo que hizo fue lo contrario. Se metió entre los árboles del huerto, se escondió. Y Dios lo salió a buscar. Pero esto es algo muy humano. Cuando no andamos como quisiéramos y como la voluntad de Dios requiere, tendemos a escapar, no a acercarnos. Tendemos a alejarnos y seguirle un poco de dejo porque nos sentimos culpables, tantas cosas más. Pero bueno, la idea, hermano, es que nos acerquemos, porque todo lo que nosotros necesitamos, como escuchamos hoy, está en Él. ¿A quién iremos?, decía Pedro. ¿A quién iremos? Solamente vos tenés palabras de vida eterna, hermano. ¿Quién te va a solucionar tu vida sino el Señor? Es mejor que todas las cosas que podamos imaginar. Lo decíamos el otro día, ¿no? Es mejor que todos los afectos que podamos tener, es mejor que todo el dinero que podamos tener, o mejor que todas las posiciones elevadas que podamos tener. Porque nadie podrá tocar nuestra alma como la toca el Señor, darnos ánimo nuevo, vida, darnos esperanza.
todas esas cosas que nosotros encontramos en el trono de Dios cuando nos acercamos, consciente de nuestra debilidad, consciente de nuestro pecado, pero consciente de la gracia de Dios que nos recibe, hermano, una y otra vez, porque como el Padre se compadece de los hijos, dice el Salmo 103, se compadece Dios de los que le temen, de aquellos que le tienen en cuenta, y aún con sus fracasos se acercan, y hermano, Dios se agrada. Dice la Biblia que se deleita en hacer misericordia. Dios se deleita en hacer misericordia. Para aquellos que no son del Señor, lo que van a encontrar alguna vez es un trono de juicio, lamentablemente. Pero nosotros, por la gracia de Dios, hemos encontrado un trono de gracia, donde hay alguien que nos extiende la mano, que nos extiende el cetro y llevamos nuestras peticiones. Así que acerquémonos con corazón sincero. Pone 4 condiciones. ¿Cómo nos tenemos que acercar a Dios? Con corazón sincero. ¿Por qué dice esto? Porque el pueblo judío, en una ocasión, Dios dijo acerca del pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amado, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado y conoce nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Una cosa es acercarnos con la boca para cantar, para decirle cosas en oración, pero hermano, Dios mira el corazón. Y a veces el corazón está lejos. Está en otra, dirían los chicos jóvenes, ¿no? Está en otra el corazón. Bueno, hermano, Dios lo sabe. Y se nos puede hacer rutina, cantar y orar, pero el corazón está en otra. Y ¿dónde tiene que estar? A sus pies, a sus pies. Corazón sincero, sincero como aquel publicano que le decía al Señor, Señor, sé propicio a mí, un pecador. No podía levantar la vista al cielo. Y al lado estaba el fariseo, que era todo un religioso, tenía todo el speech preparado. Señor, te dé gracias, porque no soy como este que está acá al lado, este publicano, yo que ayuno 2 veces por semana, yo que doy los diezmos. Bueno, el corazón de ese hombre de Dios estaba lejos. Y el corazón del otro pobre miserable estaba derramado delante de Dios. Señor, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dijo alguien que le debía una fortuna incalculable. Bueno, hermano, corazón sincero. Tenemos que ser honestos delante de Dios y derramar realmente nuestro corazón, con la boca y con el corazón. Deja que tu corazón hable sin tu boca, antes que tu boca hable sin tu corazón. Deja que tu corazón hable sin tu boca, antes que tu boca hable sin tu corazón. Esto es lo que nosotros tenemos que recoger. Y ahora la carta se torna carta el libro ahora, y se hace muy práctico. La invitación es que te acerques, no te alejes. Si nunca fuiste a la presencia de Dios, tal vez estás acercando a la iglesia, hoy la invitación es que te acerques, no solamente al pastor o a los hermanos, que te acerques al Señor, que tengas el encuentro que tal vez nunca tuviste, donde puedas reconocer tu condición delante de Él. Y te decimos de parte de Dios, ten confianza, el Maestro te llama. Dios tiene interés en vos, que tal vez nadie tiene interés en nosotros como quisiéramos. Hay personas que no tienen quien se interese por ellos. A veces haciendo alguna visita en los hospitales, encontramos gente abandonada en el hospital. No tiene familia, no tiene amigos, no tiene nadie. Lo cuidan los enfermeros como pueden, pero qué doloroso es encontrarse en una situación así y no tener a nadie. A veces nos acercamos de la persona que fuimos a visitar y le preguntamos, ¿precisás algo? Y pero precisa que le traigan un agua o una cosa y que lo escuchen un rato, porque no tiene quien lo escuche. No le importa a nadie. Al mundo, si vos tenés posición, dinero o belleza, no le importa a nadie. Sin embargo, a Dios le importa tu vida y la mía. Aquel que maneja el universo tiene el tiempo para vos y para mí. Tuvo el tiempo para esa mujer de Samaria que tuvo 5 maridos, que el que tenía no era el marido, que era un desastre de vida, que nadie le prestaría atención. Sin embargo, el Señor Jesús, dice el texto, le era necesario pasar por ahí, porque allí estaba esa persona. Y Dios tiene interés en las personas. Por lo tanto, te invita a venir con un corazón sincero, diciendo, Señor, ¿a quién iremos? ¿Dónde puedo ir? Y bueno, querido, el Señor te recibe. Plena certidumbre de fe.
el próximo capítulo, que es el 11, se va a hablar mucho de la fe. Y la Biblia dice que es necesario que aquellos que se acercan a Dios crean que existe y que es galardonador, que responde. Esto es elemental. A veces lo que las personas tienen es cierta desesperación en el llamado a Dios y no saben si existe o no, pero claman. No, hermano, nosotros, Dios es real. Dios oye la oración. Somos testigos muchos de nosotros de que Dios oye la oración. Tenés que estar cierto que Dios te escucha, aunque vos no lo sientas. Yo no siempre siento que Dios me escucha, pero la Biblia dice que Dios me escucha y le hablo. Y en algún momento, de alguna manera, debe contestar. Me estoy sorprendiendo mucho. Me instalaron la aplicación de la inteligencia artificial. Habérselo contado a mi abuelo, que hacía rayos capilla con lámparas adentro, en la época que no existía la televisión, que le ibas a preguntar a alguien y que esa persona estaba dispuesta a contestarte lo que sea. Sabe de la Biblia más que los predicadores. Yo se le hago preguntas difíciles y todo. Tiene la respuesta y termina diciendo, bueno, acá estoy para ayudarte, cualquier cosa, consultame. 2 de la mañana, 4 de la mañana, 8 de la noche, 6 de la tarde. Esto podría haber sido increíble hace 60 años atrás. No existe la posibilidad, hubiésemos dicho que no. Sin embargo, lo tenés en el teléfono, no tengo miedo. Cualquier duda, preguntale al ChatGPT o hay varios. Y te da la respuesta a cualquier hora. Y no solamente a vos. Está teniendo vos y está teniendo un montón de gente en el mundo. Todo al mismo tiempo. No tengo idea cómo lo hacen, pero lo hacen. Yo le pregunto y me contesta. Y encima me dice, cualquier cosita, estoy acá, pregúntame. Hermano, cuanto más el que te hizo a vos y a mí, aunque a vos no te parezca, cuando vos hablas, Dios te oye. Y dice que la oración de los rectos, no solamente que los oye, es su delicia. Dios se deleita en que sus hijos le pidan y le hablen y lo llamen, aunque vos no sientas. Ahí si no, me estoy orando, me parece que estoy hablando al aire, me parece que le hablo al techo. No, querido. Dios dice, ahora va a estar atento mi oído en este lugar, le dijo a Salomón. Y Dios escucha y Dios contesta. Así que de acercarse hay que hacerlo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia. Entonces hablamos primero de sinceridad, de certidumbre de fe, de saber que nos oye. Y acá dice, purificado los corazones de mala conciencia. Yo tenía un tío, la hermana de mi mamá, ya partió hace varios años. Él se manifestaba ateo. Sin embargo, un día me dijo, mira, la conciencia es la sucursal de Dios en las personas. No era creyente, él me dijo, la conciencia es la sucursal de Dios en las personas. Todo ser humano tiene conciencia, independientemente de la ilustración y los estudios que él tenga. Todos tenemos conciencia. La conciencia es esa vocecita que te dice lo que estás haciendo no está bien. Y eso está en todo ser humano, no están los animales. El animal no tiene conciencia, tiene instinto. Por lo tanto, es inimputable. Pero nosotros tenemos conciencia, y aún aquellas personas que no son del Señor tienen conciencia, y la conciencia les recuerda qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuando están haciendo bien y cuando están haciendo mal. Y es bueno que los cristianos guardemos una conciencia sana. Decía el apóstol Pablo, desechando la cual, la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice el apóstol Juan, si nuestro corazón nos reprende, bueno, hermano, prestemos atención. Es bueno que vivamos a la luz de la palabra de Dios y de la conciencia también. De nuestra conciencia, conservar una conciencia limpia. Pablo lo refuerza diciendo, aunque de nada tengo mala conciencia, que yo sepa, no por eso soy justificado, a lo mejor por una conciencia y no ser consciente de algo que estoy haciendo, pero lo que la conciencia me diga, hermano, vamos a hacerle caso. Porque la conciencia cuando no está bien y aporta culpabilidad, normalmente nos aleja del Señor. Y lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué escuchamos hoy? Acercarnos. El himno es muy lindo, los que tenemos unos años los conocemos, y era una invitación, tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. ¿Cómo? Tal como soy. Hermano, ¿qué le vamos a engañar al Señor? ¿Qué le vamos a decir que Él no conozca
Entonces, sinceridad, certidumbre de fe y una conciencia sana. ¿Y qué otra cosa pide? Bueno, algo que tenía que ver mucho con el ritual de los judíos, lavado los cuerpos con agua limpia. Frente a aquel tabernáculo del desierto había toda una pileta de bronce. Eso estuvo en el templo. Había toda una pileta en el tabernáculo donde los sacerdotes se tenían que lavar las manos antes de entrar a ministrar la presencia de Dios. Bueno, esto no habla del lavado que el Señor hizo eterno, pues ya dijimos que los pecados los quitó. Esto habla del día a día. Cuando el Señor le quiso lavar los pies a Pedro, y Pedro se negó, el Señor dijo, mira, los que están lavados no tienen necesidad, sino de lavarse solamente los pies. Es lo cotidiano. Los pecados ya fueron perdonados por su nombre, pero día a día tenemos situaciones donde equivocamos y todo, y necesitamos que la sangre de Jesucristo vuelva a limpiarnos de las cosas de ese día, todos los días, cuando termina el día, hermano, o en la mitad, no sé dónde, donde sientas que a lo mejor tu conciencia te diga que erraste, es bueno ir al lavado de los pies, Señor. No como dijo Pedro, lavame todo el cuerpo. No, los que están lavados no tienen necesidad, sino solamente los pies. A ellos les dice esto recordando la vieja economía del lavacro. Bueno, hermanos, ya vamos terminando. Tenemos un acerquémonos. ¿Qué dice el verso 23? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Los anima a no desmayar. Acerquémonos, mantengámonos firmes. Estaba siendo perseguido, tenían problemas. Nosotros también a veces tenemos problemas y no somos perseguidos. Y a veces como que ya queremos bajar los brazos, ¿no? Decir, me parece que mejor me voy de donde vine, esto no funciona, las puertas no se abren, parece que Dios no me escucha, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa de todo. Y muchos hermanos decidieron bajar la bandera y se apartaron, y se fueron, y se volvieron a su vida. Acá, hermano, la palabra de Dios dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe. ¿Por qué? De nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, nosotros hemos creído la palabra de Dios, y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Lo que Dios dijo, lo sostiene. Y aunque estés pasando un mal momento en este momento de tu vida, con puertas cerradas, con la salud que no llega, con el trabajo y tantas cosas más, eso no significa que Dios no esté en el control de la vida. Por lo tanto, si estás pensando bajar los brazos, hoy la palabra te dice, mantenete firme, no aflojes, porque en el tiempo de Dios las cosas vendrán. Acerquémonos, mantengamos, y el verso 24 dice, considerémonos. Entonces, acerquémonos, mantengamos la profesión de fe y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es esto de considerémonos unos a otros para estimularnos? Hermano, animémonos los unos a los otros. El buen ánimo se contagia y la mala onda también se contagia, el desánimo, ¿no? Yo vengo y te cuento del desánimo y ya se lo contagié a él y a él. Nos tenemos que alentar los unos a los otros. Cuando estamos pasando por problemas y dificultades, unos a otros, es una tarea la del ánimo tan grande que no alcanza que lo hagan los pastores, tienen que hacer todos los miembros de la iglesia, unos a otros. Cuando vemos que alguien está bajando los brazos, que alguien está desmayando en la fe, hay que animarlo con las promesas. Hermano, este mundo no es el final de tu existencia ni de la mía. Nuestra casa está más allá del sol, la ciudadanía está en los cielos. Ya llegará la palabra de Dios que te va a sostener. Nos tenemos que alentar unos a otros, a continuar, a permanecer en las buenas obras. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, dice la Biblia, porque a su tiempo cosecharemos si es que no desmayamos. Hermano, a levantar los brazos, vamos a animarnos, porque, hermano, el Señor va adelante que yo no lo vea. Y tendremos finalmente aquello que esperamos. Y el último consejo en el verso 25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de la venida del Señor, que estamos esperando. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre.
El hecho de congregarse es salteado y no congregarse es costumbre. Hay gente que se acostumbra. Allá en la iglesia donde yo me congrego, ya gracias a Dios se solucionó el problema. Pero años atrás teníamos el de un domingo sí, 2 domingos no, un domingo sí, otro domingo no. Había unos que era una vez por mes. Se hacen la costumbre. Y es la costumbre de no ir en semana porque tienen otras cosas, no lo consideran importante. Por lo tanto no van. Entienden que la cena del Señor, bueno, es importante. Además, la reunión de oración es igual de importante y más necesaria. Y a la enseñanza no voy porque yo los viernes ya viernes, los jueves ya uno empieza, ¿viste? Está cansado. Sacate la costumbre de faltar y de llegar tarde. Entre otras cosas teníamos un domingo sí, 2 domingos no, martes no, viernes sí, martes y viernes no, eso es nuestra día de reunión. Y tenemos los de 8, los de 8:15, los de 8:30 y los de 9:15. Sistemáticamente. Cualquiera de nosotros, le dije a alguna otra vez acá, puede llegar 25 horas tarde, más o menos, porque tuvo problemas. Ahora, cuando sistemáticamente llegás y cuarto, sistemáticamente llegás y media, llegás menos cuarto, es porque no te importa. Quedate tranquilo y llévate y trabajarlo en tu casa, delante de Dios, no te importa. Distinto que si me hace algo el trabajo a esta hora. Vení para el amén, no importa. Si salís tarde del trabajo, porque no tenés opción y llegás para los saludos, vení para los saludos. Ahora, si te quedaste en tu casa porque vos los martes o los jueves, qué sé yo, dije, no, yo voy el domingo. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es una costumbre y es una mala costumbre, la de faltar y la de llegar tarde, hermano, porque nos convoca el Señor. No es que nos convocan los pastores, nos convoca el Señor. Bueno, si Dios lo permite, el próximo jueves terminaremos con este capítulo 10, que ya comienza a ser un capítulo muy práctico. Acerquémonos, plena certidumbre de fe, considerémonos, no dejemos de congregarnos, todas estas cosas que pudimos leer hoy. Si podés leerlo en tu casa de vuelta, orando, Señor, de vuelta. Porque lo que uno dice se guarda el 5 o el 10%, además se pierde. Pero no pierdas esta porción, léela en tu casa, léela mañana cuando vas a hacer el devocional, volvé a leer estos versículos que leímos hoy y en oración hacelo para que se puedan hacer carne en tu vida. Yo lo vengo haciendo para que se hagan carne en la mía. Señor les bendiga.